La recuperación bajó esta semana, y tras esta aseveración, ¿cuántas veces no has salido con la misma sensación después de una junta de turno o de una junta de resultados? Nadie dijo algo, no se apuntó en la minuta, simplemente el proceso sigue, y de regreso a la planta te llega a la mente esa pregunta que nadie hizo. ¿Cuánto bajó realmente la recuperación? ¿Esto es estadísticamente normal para este tipo de mineral? ¿El P80, el reactivo es lo que lo está causando? Y nadie hace estas preguntas no porque no sean importantes, simplemente porque no saben cómo responderlas con los datos que ya existen en planta. Soy Sadam Torres, soy ingeniero metalurgista con experiencia en procesos de flotación y molienda e hidrometalurgia de cobre. También soy especialista en estadística y data scientist. Esa combinación de ingeniería de proceso más ciencia de datos es exactamente lo que vamos a construir en este canal. Bienvenido al episodio 0. Este episodio se llama La estadística que nadie te enseñó en planta y tiene ese nombre por una razón muy específica. En la universidad nos enseñaron estadística con datos, monedas y distribuciones teóricas. Nadie nos dijo cómo aplicarla a la recuperación de metales, al P80 de molienda o a la dosificación de reactivos. Eso es exactamente lo que vamos a cambiar hoy. Sin fórmulas intimidantes, no vamos a utilizar código todavía, solo conceptos aplicados a lo que pasa todos los días en tu planta. Si ya dominas la diferencia entre media y mediana, qué es una desviación estándar y para qué sirve un boxplot, puedes saltar directamente al episodio 1, donde entramos directamente a trabajar con datos de planta en Python. Pero si quieres tener esa base sólida primero, quédate, este episodio es para ti. Volvamos a esa junta de turno por un momento. La recuperación bajó esta semana. Esa frase, que se repite en casi todas las plantas, resume perfectamente el problema que venimos a resolver, no porque sea falsa, sino porque está incompleta. ¿Bajó cuánto la recuperación? ¿Eso es normal para este tipo de mineral? ¿Es una tendencia sostenida o fue un evento puntual? ¿Qué variable lo está causando? Esas preguntas no son difíciles de responder, porque de hecho los datos para responderlas ya existen en tu planta. Están en las bitácoras y en los reportes de laboratorio, inclusive en el sistema automatizado en PaySystem, sistema de control, si cuentas con él. Lo que falta es el lenguaje para hacerles esas preguntas, y ese lenguaje es la estadística. Y para usarlo, primero necesitas entender 3 cosas. ¿De dónde vienen tus datos? ¿Qué tipo de datos son? ¿Y qué herramientas tienes para leerlos? Eso es exactamente lo que cubre este episodio. Empecemos por el principio. ¿De dónde vienen tus datos? Muy bien. Antes de hablar de cómo analizar datos, necesitamos hablar de algo que rara vez se discute en los cursos de estadística. ¿De dónde vienen los datos? Y lo menciono porque la fuente del dato define su calidad, define su frecuencia, sus errores típicos y, por tanto, cómo debes tratarlo antes de analizarlo. En la industria minera y metalúrgica convivimos con 3 grandes mundos de adquisición de datos, y a veces tenemos los 3 en la misma planta. El primer mundo, sistemas totalmente automatizados, son plantas que cuentan con sistemas de control distribuido, sistemas SCADA, algún tipo de historizador como PaySystem, y donde los datos llegan solos en tiempo real y a alta frecuencia. En el segundo mundo tenemos sistemas semiautomatizados. Son resultados del laboratorio que están cargados en LIMS, balances metalúrgicos en alguna hoja de cálculo de Excel, algunos sensores, pero no todos, en algunos de los equipos, y reportes de turno en digital, pero con entrada manual. Y el tercer mundo es la captura completamente manual. Son bitácoras físicas, hojas de cálculo que se llenan a mano, datos que alguien anota con pluma en cuarto de control y que después alguien más transcribe a una computadora. Y la realidad de muchas operaciones en México y en Latinoamérica es que los 3 mundos coexisten en la misma planta. Tenemos sensores de alta frecuencia en el molino, pero en la preparación de muestras todavía lo seguimos apuntando en una libreta y después lo capturamos en una hoja de cálculo de Excel. Y esto no es un problema, siempre y cuando sepas con qué tipo de datos estás trabajando y qué limitaciones tiene. Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. Empecemos con el mundo de la automatización. El sistema de control distribuido, que es nuestro cerebro operativo de la planta, controla en tiempo real las variables críticas, por ejemplo, flujos, presiones, temperaturas,
niveles, velocidades de motores. También podemos tener, y regularmente así viene en la arquitectura de los sistemas de control, un servidor dedicado exclusivamente a generar la base de datos o de ir historizando los valores de cada una de las variables que se registran en el sistema de control. Pero también podemos tener algún software de terceros, por ejemplo el PySystem, que también, al igual que un servidor historizador del sistema de control, se encarga de guardar los datos agregándoles una etiqueta de tiempo exacta. En la planta podemos tener cualquiera de estos dos servidores, tanto el historizador del sistema de control como el PySystem, guardando datos de alta frecuencia. Los podemos almacenar inclusive con una tasa de muestreo de medio segundo, y esto equivaldría o nos vendría dando alrededor de 60 millones de registros por variable. Y esto es exactamente un desafío de ciencia de datos, no solo de la estadística básica. Por eso la naturaleza y la razón de existir de este canal. Las ventajas de estos sistemas son enormes. Tenemos alta frecuencia de muestreo, datos continuos, marcas de tiempo exactas y una trazabilidad completa. Pero también tienen sus propios problemas. Sensores que se descalibran sin que nadie se dé cuenta, transmisores que están reportando el mismo valor durante horas, lo que le llamamos una lectura congelada, e inclusive instrumentos que reportan valores negativos que son físicamente imposibles. Y uno de los problemas más frecuentes, dado que tenemos datos de alta frecuencia, pues es que necesitamos agregarlos por turno, por hora o por día, por minuto, antes de poder analizarlos estadísticamente. En el módulo de Machine Learning del canal vamos a trabajar directamente con datos de alta frecuencia, pero por ahora lo importante es que entiendas que estos datos existen, son poderosos y tienen sus propias particularidades que hay que conocer. Y ahora pasemos al otro extremo, la captura manual de datos. Las bitácoras de turno, los reportes en papel, las hojas de Excel llenadas a mano por el operador al final de cada guardia. ¿Eso es anticuado? La realidad es que en la mayoría de las plantas todavía lo hacemos, y lo quiero decir claramente, un dato manual bien registrado, con criterio, con consistencia y con contexto operativo, es tan valioso como un dato que se registra en automático. Y el problema no es que sea manual, el problema son los errores sistemáticos que se introducen con la captura humana. ¿Y cuáles son estos errores más comunes? Bueno, tenemos el error de transcripción. El operador anota 8.74 en la bitácora y quien lo captura en Excel, por ejemplo, teclea 0.874. Y esto ya es un decimal mal puesto, que cuando realicemos el análisis estadístico en automático se convierte en un outlier falso. Tenemos también la interpolación no declarada, como por ejemplo cuando el muestreo estaba programado para las 6 de la mañana, pero por alguna razón el operador llega tarde, llega con las muestras a las 8 de la mañana, pero apunta en la bitácora con una estampa de tiempo de las 6. El dato existe, sí, pero está desplazado en el tiempo. Y tenemos también los valores por defecto. Cuando no hay muestra, por ejemplo, ¿qué es lo que hace regularmente el operador? Verifica o repite el último valor registrado en la bitácora o saca el promedio de los últimos 3 datos que ve ahí. Al final esto nos crea series de tiempo artificiales. También tenemos el redondeo excesivo. Por ejemplo, en lugar de registrar 87.3, pues alguien simplemente apunta 87. Créanme que cuando estamos haciendo algún análisis de correlación o alguna regresión lineal o algún otro tipo de análisis estadístico, este redondeo puede distorsionar la realidad completamente de toda la distribución. ¿Y cómo manejamos estos problemas? Bueno, pues con conocimiento del proceso y criterio de ingeniería, antes de cualquier análisis debes revisar la fuente de tus datos, entender cómo se capturan, hablar con los operadores de la importancia del buen registro de datos y detectar estos patrones. En el episodio siguiente vamos a ver exactamente cómo realizar una limpieza de datos, ya con un dataset de una planta de beneficio, y lo vamos a hacer ya con código de Python. Pero hay un principio en ciencia de datos que lo resume perfectamente y que hay que recordar. Si entra basura al análisis estadístico,
pues basura es lo que va a salir. No nos va a servir de mucho si la calidad del dato no es buena. Entonces, la calidad del análisis empieza con la calidad de los datos. Y la calidad de los datos empieza desde cómo se captura en nuestra planta. Muy bien, ahora que sabemos de dónde vienen los datos, necesitamos hablar de qué tipo de datos son. Y esto importa más de lo que parece. Recordemos la pregunta de esa junta de turno. Entonces, ¿cuánto bajó la recuperación? ¿Es normal para este mineral? ¿Es tendencia o es un evento puntual? Y para responder cada una de esas preguntas se usa un tipo de análisis diferente. Y el tipo de análisis correcto depende del tipo de dato. En la planta tenemos dos grandes familias, los datos numéricos y los datos categóricos. Los datos numéricos nos representan cantidades medibles, por ejemplo, la recuperación de algún elemento, el P80, las leyes o los grados de cabeza. Son números con los que podemos realizar operaciones matemáticas y que tengan algún sentido real. Y tenemos los datos categóricos, que generalmente son grupos o etiquetas. Por ejemplo, el turno lo podemos categorizar como turno matutino, vespertino o nocturno. El día de la semana es lunes, martes, miércoles, es una etiqueta. Por ejemplo, también el estado del proceso. El proceso se encuentra estable, se encuentra con falla, está en mantenimiento. Y ahora, aclaro esto porque es importante. Regularmente los turnos no los etiquetamos o los categorizamos como matutino, vespertino y nocturno, sino como primera, segunda o tercera, utilizando los números 1, 2 y 3. Esto pareciera en un principio que es un dato numérico, pero en la realidad es una categoría. Si calculamos el promedio de los turnos, obtendríamos un 2. Obviamente no tiene ningún sentido promediar el turno para sacar algún dato. Pero bueno, ese es de los primeros errores constantes que se ven en los reportes de la planta. Entonces, identificar correctamente el tipo de dato es el primer paso para no cometer errores de análisis. Ahora, dentro de los datos numéricos, también hay una distinción que necesitas conocer. Las variables discretas toman valores enteros, valores contables. No pueden tomar valores intermedios. Por ejemplo, ¿cuántas celdas de flotación tenemos operativas? Bueno, podríamos decir que tenemos 8. No podemos decir que tenemos 8.5 celdas operativas. ¿Cuántas bombas están operando en un cajón de bombeo? Pues tenemos 2, 3 bombas. No podemos decir que tenemos 2 bombas y media trabajando. Y también tenemos las numéricas continuas, que son variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, la recuperación de algún metal, decimos, por ejemplo, que es de 67.342, el P80 de la descarga de los molinos, 38.6 micrómetros, la ley de cabeza, por ejemplo, del oro, puede ser de 4.821 gramos por tonelada. Entonces, en la práctica, recuperación, grados, P80, dosificaciones de reactivos, todas son continuas. El número de equipos en operación, el número de bombas trabajando son discretas, y esta distinción importa porque algunos tipos de gráficos y algunos tipos de análisis están diseñados para un tipo de dato u otro. Y llegamos a algo que muy poca gente conoce, pero que es fundamental, y son las escalas de medición. No todos los números dicen lo mismo. Tenemos 4 escalas. Dentro de los datos categóricos tenemos la escala nominal y la escala ordinal. La escala nominal son solo nombres o categorías sin algún orden. Por ejemplo, cuando categorizamos por turno para diferenciarlos, primera, segunda o tercera, no decimos que el turno de primera es mayor que el turno de tercera, únicamente son las etiquetas que le ponemos para diferenciar. Dentro de la escala ordinal, aquí sí tenemos un orden, pero la distancia entre categorías no es uniforme. Por ejemplo, si categorizáramos el grado de concentrado, lo podríamos diferenciar como calidad alta, media o baja. Aquí sabemos que la calidad alta es mejor que la calidad media, pero no cuánto es mejor exactamente. Y dentro de los datos numéricos tenemos también 2 escalas, la escala de intervalo y la escala de razón.
En la escala de intervalo, las distancias entre valores son iguales, pero el 0 no es un absoluto real. Un ejemplo clásico es el de la temperatura en grados Celsius, donde 0 grados pues no significa que tengamos ausencia de temperatura. Y también decir que 20 grados es el doble de calor que 10 grados tampoco es correcto, no es la misma distancia. Dentro de la escala de razón, aquí sí tenemos un 0 real y tenemos distancias uniformes entre valores. Pudiéramos decir que la recuperación metálica, el tonelaje, son datos numéricos con escala de razón. Si tenemos 0% de recuperación, pues literalmente no estamos recuperando nada, todo lo estamos enviando a las colas. Y aquí sí tenemos distancia uniforme entre valores. Por ejemplo, si podemos decir que el doble de recuperación, por ejemplo, si un turno fue 45, pues el doble de la recuperación fue 90%. La buena noticia es que la gran mayoría de las variables metalúrgicas que analizamos en la planta son de escala de razón y eso nos da toda la libertad matemática que necesitamos para realizar nuestros análisis estadísticos. Y antes de continuar, hagamos una transición importante. Ya entendimos los tipos de datos que tenemos, pero cuando trabajamos con un dataset y lo importamos a Python, la computadora interpreta estos datos de una forma muy específica. Si llamamos el método de pandas.dtypes, veríamos algo similar a lo que tenemos en pantalla. Para las fechas, el tipo de dato que interpreta la computadora es datetime, que es un tipo especial para fechas y horas. El turno lo interpretaría como un integer o un entero. Las variables como la recuperación y el P80 las interpreta como un flotante. Y la variable categórica, como por ejemplo el día de la semana, lo interpreta como tipo object o category. Por ejemplo, las bombas operativas que tenemos en el turno también lo interpreta como un entero. Entonces, de forma resumida, el tipo de dato que interpreta la computadora cuando estamos hablando de fechas es datetime. Cuando tenemos valores enteros sin decimales es un entero. Cuando tenemos números con decimales o numéricos continuos lo interpreta como un flotante. Y cuando tenemos variables categóricas lo interpreta como un objeto, un string o como una categoría. En el episodio 1 vamos a trabajar esto con un dataset de planta y vas a identificar exactamente qué tipo de dato tiene cada variable y cómo corregirlo cuando Python lo interpreta mal. Y bien, llegamos a la sección que más nos importa en la operación diaria. Y antes de entrar, volvamos a aquella pregunta que nos hicieron en la junta de turno. La recuperación bajó esta semana. La primera pregunta que nadie hizo fue, bueno, pues ¿cuánto bajó la recuperación? ¿Cuál es el valor típico de la recuperación en esta planta? Y para responder eso necesitamos las medidas de tendencia central. Imaginemos que tenemos los datos de recuperación de cualquier elemento de los últimos 10 turnos. Los tenemos aquí en pantalla. Y si observamos, vemos ese 35%. Vemos el turno 8, tiene una recuperación muy baja. Eso significa que algo nos pasó aquí. Obviamente eso es un evento atípico que puede estar relacionado con falla de reactivos, algún cambio de mineral, algún error en el muestreo, algo que podemos investigar después. Ahora nos preguntamos cuál es el valor típico de la recuperación en esta planta y tenemos tres formas de responder eso. Con la media, con la mediana o con la moda. Si utilizamos la media, todos lo conocemos, es el promedio clásico. Sumamos los valores de todos los turnos y lo dividimos entre el total de turnos. En el caso de estos datos, pues tenemos que la media es de 63.5. La mediana, cuando organizamos todos los turnos de menor a mayor, la mediana es el valor o el número que se encuentra exactamente a la mitad y nos indica que el 50% de los turnos están por debajo de ese valor y el 50% de los turnos corresponden a un valor mayor a esa recuperación. En el caso de estos datos, el resultado para la mediana es de 66.5 y la moda es el valor que aparece con más frecuencia. Para estos datos es un valor de 67%, que es el que aparece dos veces. Entonces, ¿cuál de estas tres medidas de tendencia central representa mejor
a nuestro proceso real. Entonces fijémonos en esto. Si nuestra media es de 63.5 y nuestra mediana es de 66.5, tenemos una diferencia de 3 puntos porcentuales. Esa diferencia no es un error matemático, es información que nos están dando los datos. Y tenemos que cuando la media y la mediana difieren de más 2 o 3 puntos, tenemos eventos atípicos que están jalando el promedio hacia un lado. Recuerden ese turno de 35%, el turno 8 que tenemos muy bajo. Ese turno nos está jalando el promedio hacia valores menos típicos. Si reportáramos 63.5 como la recuperación regular o típica de la planta, cuando en realidad el 90% de los turnos están entre 64 y 69, pues estamos dando una imagen distorsionada del proceso. Entonces, ¿recuerdas la junta? La recuperación bajo esta semana, si el reporte usa la media, ese único turno de 35% jala el número y todos asienten que la semana fue terrible. Sin embargo, si usáramos la mediana, tenemos una imagen mucho más honesta de lo que realmente está pasando. Entonces, una regla práctica es esta: usar la media para reportar totales acumulados, por ejemplo, producciones mensuales en toneladas, onzas o contenidos metálicos recuperadas en el mes, y usar la mediana para describir el comportamiento típico del proceso turno a turno. Y cuando notes que difieren mucho, investiga el evento que está causando esa diferencia, y es exactamente donde podemos encontrar las oportunidades de mejora para nuestro proceso. Ya sabemos cómo describir el valor central, pero eso no es suficiente. Y aquí va uno de los casos más poderosos que puedo mostrarte. Imaginemos dos plantas. Las dos tienen una recuperación promedio de 67%. ¿Son el mismo proceso? No necesariamente. La planta A tiene una desviación estándar de 0.8%. Sus turnos están todos entre 66 y 68%. Es un proceso predecible, un proceso controlado y estable. La planta B, en cambio, tiene una desviación estándar de 11.2%. Tiene turnos que van desde el extremo derecho de 85% hasta el extremo inferior con turnos de 48%. El promedio es igual, pero el proceso es completamente diferente y probablemente tiene problemas serios que nadie ha identificado todavía. En la junta, las dos plantas reportarían lo mismo. La recuperación de esta semana fue de 67%. Pero son dos plantas completamente distintas. La media no te cuenta toda la historia, la desviación estándar sí. La desviación estándar nos mide qué tan dispersos están tus datos alrededor del promedio y está en las mismas unidades que tu variable: porcentaje, gramos por tonelada, micrómetros, dependiendo de la variable que estemos analizando. Y la varianza es simplemente la desviación estándar al cuadrado. Y la usamos internamente en cálculos estadísticos, pero para comunicarlo en la planta siempre es más intuitivo hablar de desviación estándar. Y tenemos una tercera medida de dispersión que se llama coeficiente de variación, CV, que simplemente es desviación estándar dividida entre la media. La expresamos en porcentaje o en fracción y esto nos permite comparar la variabilidad de variables que tienen escalas muy distintas, porque no es lo mismo una desviación estándar de 2 en recuperación que una desviación estándar de 2 en una ley de cabeza. Y aquí les dejo reglas prácticas para interpretar la desviación estándar en el contexto de una planta de beneficio. Una desviación estándar menor a 3%, hablando de la recuperación de un elemento, decimos que es un proceso controlado. La recuperación es predecible turno a turno, los operadores son consistentes y el proceso responde a los cambios de forma esperada. Una desviación estándar entre 3 y 7% es un proceso mejorable y regularmente es la variabilidad que vemos en muchas plantas. Hay oportunidades de optimización que no requieren cambios mayores, posiblemente ajustes en la operación o en la gestión de reactivos. Y un sigma o una desviación estándar mayor al 7% nos indica un proceso fuera de control, donde tenemos causas raíz sin identificar, hay dinero que se está perdiendo en las colas, sin que nadie lo esté viendo en las juntas. Si resumiéramos nuestras medidas de tendencia central y de dispersión de algunas de las variables más importantes de nuestra planta, veríamos una tabla como la que tenemos a la izquierda. Por ejemplo, nuestra recuperación de oro tiene una media, un promedio de 65.9,
pero tiene una desviación estándar de 6.9 con un coeficiente de variabilidad de 10.5. Nuestra recuperación de plata tiene una desviación estándar de 8.4 y un coeficiente de variabilidad de 13.5. La plata regularmente tiene más variabilidad que el oro. Nuestro P80, la descarga de nuestros molinos, tiene una desviación estándar de 22.4 y un coeficiente de variabilidad de 15.1. Esto podría indicar que nuestro circuito de molienda opera con mucha variabilidad en el tamaño de partícula, y nuestra ley de cabeza tiene un coeficiente de variabilidad de 25.6. Y regularmente esto es típico dado que el mineral de cabeza que llega a la planta es altamente heterogéneo. Pero todas estas variables y todas estas medidas de tendencia central y de dispersión nos cuentan una historia. Y en el episodio 1 vamos a calcular todo esto con nuestro dataset de planta y utilizando código de Python. Ahora pasemos a nuestro siguiente concepto, las distribuciones. Cuando graficamos todos los datos de recuperación o de cualquier variable turno a turno durante meses, obtenemos una forma. Y esa forma tiene un nombre y nos dice algo sobre el proceso. La distribución normal, la famosa campana de Gauss, es simétrica, donde la mayoría de los datos están cerca del centro y muy pocos datos en los extremos. Cuando la recuperación sigue una distribución normal, se dice que el proceso es estable y predecible y la media y la mediana coinciden. También tenemos el caso donde la distribución es sesgada, puede ser a la izquierda o a la derecha. La campana tiene una cola que se extiende hacia los valores bajos o altos. Tenemos colapsos ocasionales de recuperación. La mediana va a ser mayor o menor que la media porque esos eventos de baja o alta recuperación están jalando el promedio. Esto es exactamente lo que encontramos frecuentemente en recuperación cuando hay fallas operativas puntuales. También tenemos la distribución log normal, que es asimétrica con cola a la derecha, y esta es la distribución típica de las leyes de cabeza en minería. El mineral tiene valores puntuales de alta ley que jalan el promedio hacia arriba. Y un caso que vale la pena mencionar especialmente es la distribución bimodal, que tiene dos picos. Si ves dos picos en tu histograma de recuperación, casi siempre significa que estás mezclando datos de dos regímenes operativos distintos o dos tipos de mineral con comportamiento diferente. Entonces, volviendo a la junta, la recuperación bajó esta semana. Si tu distribución es bimodal, no bajó. Probablemente estás promediando dos procesos diferentes como si fueran uno solo. Y ese es un problema muy distinto que requiere una solución muy distinta también. Y ahora pasemos a los famosos datos atípicos o outliers. Un dato atípico es un valor que se aleja significativamente del comportamiento normal del proceso, y en la planta los outliers nos cuentan historias. ¿Recuerdan ese turno de 35% de recuperación que vimos diapositivas atrás? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa es la pregunta que el dato atípico nos está haciendo. Y la herramienta más común para identificar outliers es la regla de los 3 sigma. Si un valor está a más de 3 desviaciones estándar de la media, lo consideramos atípico. En una distribución normal, eso representa menos del 0.3% de los datos. Si lo observamos en la gráfica, la zona verde comprende una zona de -1 y +1 desviación estándar desde el promedio, y es donde tenemos el 68% de los datos en una operación normal. Entre -2 y +2 desviaciones estándar se encuentra el 95% de los datos, y entre -3 y +3 desviaciones estándar tenemos el 99.7% de los datos. Lo que está fuera de esas bandas merece atención. Y antes de eliminar cualquier outlier de tu análisis, hazte estas preguntas. ¿Fue un error de captura en la bitácora de turno? ¿Pudo haber sido un sensor caído o descalibrado? ¿O fue un evento real del proceso, alguna falla de reactivos, un cambio brusco de mineral, algún problema mecánico en alguna celda? Si es un error de captura, bueno, con criterio documentado lo corregimos o lo eliminamos, pero si es un evento real, no hay que borrarlo. Un outlier real es información valiosa, es el proceso diciéndonos que algo está pasando y que no debe pasar, y esa información es exactamente lo que se pierde cuando reportamos solo el promedio en las juntas. Y ahora veamos la correlación, y esta nos indica qué tan relacionadas están dos variables entre sí. Por ejemplo, cuando sube el P80, baja la recuperación, o cuando aumentamos el colector, la recuperación sube, y el coeficiente de correlación, o R de Pearson, nos da un número entre -1 y +1.
Entre más cercano sea a más 1, significa que es una correlación positiva fuerte y nos indica que las dos variables suben y bajan juntas. Cuando es cercano a menos 1, tenemos una correlación negativa fuerte y cuando una variable sube, la otra baja. Si tenemos un coeficiente cercano a 0, no hay relación lineal entre ellas. Con datos reales de planta de beneficio podríamos encontrar algo así. Por ejemplo, el P80 contra una recuperación podríamos obtener un coeficiente de correlación de menos 0.71. Esto es negativamente fuerte y nos indica que a mayor tamaño de partícula tenemos menor recuperación. Si comparáramos las leyes de cabeza, por ejemplo, la ley de plata y la ley de zinc en el mineral, podríamos obtener un coeficiente de correlación de 0.18. Esto nos indica que no hay relación lineal significativa. Cada elemento se mueve de forma independiente. Nuestra dosificación de colector contra recuperación nos podría dar un R, un coeficiente de correlación de 0.64, y esta es una correlación positiva moderada. Entonces nos indica que cuando aumentamos la dosificación de colector también nos aumenta la recuperación. Y ahora un punto muy importante en esta sección. Correlación no es casualidad. Dos variables pueden estar correlacionadas sin que una cause a la otra. Pueden tener una causa común o puede ser una coincidencia estadística. La correlación te dice dónde mirar y el conocimiento metalúrgico te dice por qué. Entonces, regresando a la junta, cuando bajó la recuperación, ¿qué variable está causando ese bajón de recuperación? Bueno, la correlación no responde directamente a esa pregunta, pero sí te da una lista de sospechosos. Y eso ya es infinitamente más que solo decir que la recuperación bajó. Esa combinación de estadística más criterio de proceso es exactamente lo que vamos a construir en este canal. Y llegamos a la última sección del episodio, las visualizaciones. Un gráfico bien hecho comunica en segundos lo que una tabla de números tarda en revelar, y a veces ni revela. Vamos a ver 5 tipos de gráficos que van a ser nuestros aliados permanentes a lo largo de todos los episodios. El histograma, la serie de tiempo, el gráfico de caja, el gráfico de dispersión y el mapa de calor. Cada uno tiene un propósito específico y entender cuándo usar uno es tan importante como saber calcularlo. Muy bien, veamos el histograma. El histograma nos divide el rango de los valores en intervalos. Regularmente los llamamos clases o bins, y cuenta cuántos datos caen en cada una de esas clases. La altura de cada barra representa esa frecuencia. Aquí tenemos un histograma de recuperación de oro de 500 turnos simulados. La línea roja nos representa la media o el promedio con un valor de 65.9 y la línea verde nos representa la mediana con un valor de 67.3. ¿Y ven cómo la cola se extiende hacia la izquierda? Bueno, esa es la distribución sesgada que describimos antes. Esos valores bajos de recuperación, los 45, los 50, los 55, están jalando la media hacia abajo y creando esa simetría. ¿Qué me dice el histograma en la planta? La forma del histograma revela si el proceso es estable, si tenemos una campana simétrica o si hay colapsos frecuentes. Por ejemplo, con una cola hacia la izquierda o una cola hacia la derecha. Y si ves dos picos, tenemos dos regímenes de operación mezclados que deberíamos analizar por separado. La serie de tiempo. La serie de tiempo nos muestra cómo evoluciona una variable a lo largo del tiempo. En el eje X colocamos la variable temporal, puede ser por turno, por día, por semana, por mes, por minuto, y el eje Y es el valor de la variable. En este gráfico tenemos recuperación a lo largo de 70 turnos. La línea continua más gruesa es la media móvil, la línea amarilla, y es un promedio de los últimos 7 registros, y lo hacemos con la finalidad de suavizar el ruido del día a día para revelar la tendencia real del proceso. La banda sombreada es el rango de más o menos una desviación es estándar de la operación normal. ¿Por qué esto es poderoso? Si la media móvil está bajando semana a semana, el proceso se está deteriorando. Aunque el promedio mensual todavía se vea bien, la tendencia te está diciendo que algo hay que atender antes de que se convierta en una crisis. Y si estás trabajando con datos automatizados, esto puede hacerse en tiempo real, actualizándose automáticamente cada turno. Entonces en la junta, ¿es una tendencia o fue un evento puntual? La serie de tiempo responde esa pregunta en un solo gráfico. Una línea moviéndose hacia abajo durante 3 semanas no es un evento puntual. Y en ese gráfico en pantalla es mucho más convincente que cualquier tabla de números en la minuta. Pasemos ahora al boxplot o el gráfico de cajas. Este es probablemente el gráfico más poderoso para el ingeniero de planta.
¿Por qué? Porque resume 5 métricas en un solo gráfico. La anatomía del boxplot es: la caja contiene el 50% de todos los datos de la distribución, donde el borde inferior es el percentil número 25 y el borde superior es el percentil 75. La diferencia entre el borde superior y el borde inferior es el rango intercuartílico o IQR. La línea en el centro de la caja nos representa la mediana. Si está desplazada hacia arriba o hacia abajo dentro de la caja, quiere decir que hay asimetría en los datos. Los bigotes se extienden una distancia de 1.5 veces multiplicada por el rango intercuartílico desde los bordes de la caja. Eso define el rango normal de operación. Y los puntos que se encuentran fuera de los bigotes, esos son los outliers. Cada punto es un turno o un evento que salió del comportamiento habitual. Y ahora una regla práctica para leer un boxplot. Una caja ancha significa que nuestro proceso es variable, tiene demasiada dispersión. Una caja estrecha nos indica un proceso estable y es una buena señal. Si el bigote inferior es muy largo, tenemos eventos de baja recuperación frecuentes que deben investigarse. Ahora, si quisiéramos contestar la pregunta, ¿tu turno nocturno recupera igual que tu turno de primera o de segunda? Esa es una de las respuestas más comunes en la planta y una de las más difíciles de responder solo con promedios. Pero con un boxplot comparativo por turno la respuesta es inmediata. Por ejemplo, turno de primera, tenemos una mediana de 67, una desviación estándar de 5.2. Es un proceso, podríamos decir que es estable, a pesar de que tiene 5 outliers. Nuestro turno de segunda tiene una mediana de 64, una desviación estándar de 8%, tiene mayor variabilidad con un outlier hacia arriba. Y el turno de tercera tiene una mediana de 70% con una desviación estándar de 4.5 y podríamos decir que es el turno más estable y con el mejor desempeño consistente. Ahora la pregunta interesante, ¿por qué el turno de segunda tiene mayor variabilidad y una mediana más baja? Bueno, puede ser el operador, puede ser la hora del día, el día de la semana, puede ser el mineral que llega en ese horario, o puede ser una variación en la dosificación de reactivos en ese turno. El boxplot no nos da la respuesta exacta, pero sí nos dice dónde buscarla. Eso es una gestión basada en datos y ese es el estándar que vamos a alcanzar en este canal. Veamos ahora el scatterplot o el gráfico de dispersión. En este gráfico, en el eje de las X, graficamos una variable, regularmente una variable independiente, y en el eje de las Y graficamos otra variable, regularmente una variable dependiente. Y la nube de puntos que forman revela si hay una relación entre ellas. En el gráfico que tenemos en pantalla, en el eje de las X tenemos el P80 o el producto de molienda y en el eje de las Y tenemos la recuperación metálica. Y la tendencia es muy clara. A mayor P80 o a molienda más gruesa, la recuperación cae. De hecho, esto nos da un coeficiente de correlación negativo con valor de menos 0.72 y la zona verde, que está aquí enmarcada entre 50 y 80 micrómetros aproximadamente, es donde la recuperación es consistentemente más alta. La línea amarilla discontinua es la línea de regresión lineal, el modelo matemático que mejor describe esa relación, y este modelo nos permite predecir la recuperación esperada para un 80 dado. Si regresamos a la junta de turno, donde tenemos que la recuperación bajó esta semana, ¿qué variable lo podría estar causando? Bueno, ya con el scatterplot entre el P80 y la recuperación mostramos una nube de puntos con una tendencia negativamente clara. Aquí tenemos la respuesta que nadie pudo dar en esa junta. Y por último tenemos el mapa de calor o heat map. Si el scatterplot nos muestra la relación entre dos variables, el mapa de calor nos muestra la relación entre todas las variables al mismo tiempo. Cada celda dentro del heatmap muestra el coeficiente de correlación R entre el par de variables correspondiente. Dependiendo de la escala de color que configuremos, en el caso de esta presentación, el verde intenso nos indica que tenemos una correlación positiva fuerte, un rojo intenso nos indica lo contrario, que tenemos una correlación negativa fuerte, y los valores o los colores en medio
de esta escala nos indican que tenemos una relación lineal débil o no tenemos relación lineal alguna. La diagonal siempre es 1. ¿Por qué? Porque cada variable correlaciona perfectamente consigo misma. Y este gráfico es el primero que deberías hacer con cualquier dataset nuevo de planta. En un solo vistazo te da el mapa completo de relaciones entre todas tus variables. La recuperación tiene correlación con la ley de cabeza, con la dosificación de colector, con la dosificación de espumante, tiene relación con el P80 o el pH. Bueno, todas estas preguntas las podrías responder en un solo paso graficando un mapa de calor. Muy bien, ahora recapitulemos todo lo que vimos hoy. Vimos la adquisición de datos, que puede ser de forma automatizada, donde tenemos sistemas de control, sistemas SCADA, inclusive PySystem. También vimos sistemas semiautomatizados como el LIMS o el Excel y la captura completamente manual. También vimos sus errores típicos y vimos el dicho de ciencia de datos: si basura entra, basura sale en el análisis estadístico. También vimos los tipos de datos, tenemos datos numéricos y datos categóricos, y dentro de los numéricos tenemos discretos continuos y de los categóricos nominales y ordinales. Las escalas de medición de los datos numéricos, intervalo y de razón. También vimos cómo interpreta Python estos datos como integers, como float y como objetos. Vimos medidas de tendencia central, la media, que es sensible a los datos extremos, la mediana, que es más robusta entre datos atípicos, y vimos una regla, que usar la media para los totales y la mediana para el comportamiento típico del proceso. Vimos medidas de dispersión, la desviación estándar, y la varianza y el coeficiente de variación. Vimos un poco de lo que fueron las distribuciones, la distribución normal o la famosa campana de Gauss, la distribución sesgada, la distribución log normal y bimodal, que nos dice la forma del histograma sobre el proceso. Vimos datos atípicos, vimos la regla de los 3 sigma o de las 3 desviaciones estándar y también la importancia de investigar un outlier antes de eliminarlo. Vimos el coeficiente de correlación R de Pearson y la advertencia fundamental: la correlación no es igual a causalidad. Y vimos distintos tipos de visualizaciones, vimos los más comunes: el histograma, las series de tiempo, el gráfico de cajas, el scatter plot y el mapa de calor. Estos conceptos no son teoría académica, son las herramientas con las que vamos a leer los datos de planta en todos los episodios que vienen. En el próximo episodio arrancamos con Python. Vamos a cargar el dataset real, vamos a calcular todas estas métricas, vamos a generar gráficos y, lo más importante, vamos a interpretar cada resultado con criterio del proceso. Porque eso es lo que hace diferente a este canal. No únicamente calculamos. Entendemos qué es lo que nos está diciendo el dato exactamente de lo que sucede en nuestra planta. Y la próxima vez que estés en esa junta y alguien diga la recuperación bajo esta semana, vas a saber exactamente qué preguntar y cómo responderlo con datos. Si este episodio te fue útil, suscríbete y compártelo con ese colega ingeniero que todavía sigue reportando promedios en sus turnos. Y eso no es algo malo. Ese era yo hace muchos años. También cuéntame y déjame en los comentarios cuál es la variable que más te causa variabilidad en la planta, y me interesa también saber cómo es que capturas tus datos, con sistema completamente automatizado, semiautomatizado o manual. Soy Sadam Torres y nos vemos en el próximo episodio.